Bueno, bienvenidas y bienvenidos a la sesión del día de hoy. Como les había comentado a algunos antes de comenzar, la doctora Mili Yáñez, perdón, la doctora Mili tuvo un problema para poder hacer la presentación el día de hoy, lo vamos a dejar para más adelante, pero generosamente tenemos acá al doctor Rodrigo Fuentes, que nos está acompañando desde las primeras sesiones y que va a exponer un caso. Para quienes no lo conocen, les presento al doctor Rodrigo Fuentes. Él es cirujano dentista de la Universidad de Valparaíso, es magíster en ciencias odontológicas, prevención, patología y medicina oral en la Universidad de Chile. Es especialista en patología oral con aseo, es el jefe de cátedra de la cátedra, de patología y diagnóstico oral de la Universidad de Valparaíso, ejerce la práctica privada y también es autor de numerosas publicaciones. Así que le agradecemos al doctor Fuentes. Muchas gracias, Rodrigo, por estar con nosotros. Y te dejo acá la pantalla para que puedas compartir tu presentación. Bien, pues, bueno, saludarlos a todos. Muchas gracias por esta oportunidad, que este es un trabajo que nace de la inquietud de la cátedra y que Karina ha tomado siempre este testimonio de generar actividades de este tipo. Así es que es una actividad que a nosotros también nos complace mucho en poder estar participando. Así que eh, esta vez me tocó reemplazar a otra colega de Concepción, pero el espíritu de la actividad es la misma, así que vamos a compartir ahora una experiencia de un caso que tuvimos a fines del año pasado, que está en desarrollo todavía, y que tiene la particularidad también de que el contexto de la pandemia fue de algún modo, no sé si era afectado, pero sí, digamos, debería despertar un espíritu crítico respecto a lo que significa el cumplir con el servicio de atención profesional. Em, bueno, aquí vamos a mostrar una foto de nuestro Valparaíso, que a mí lo que me gusta de esta foto es que muestra todo lo heterogéneo que es Valparaíso en una sola toma, ¿no? Generalmente cuando vamos a lados, reconocemos lados turísticos, nos gusta buscar ciertos ángulos y ciertas tomas, pero en realidad Valparaíso tiene poco de eso y mucho de lo otro, mucho del desorden, mucho de la fragilidad de su estructura arquitectónica, muchos de los contrastes en lo que implica el tener que sobrevivir y convivir. Entonces, esto un poco lo que rescata esta fotografía, ¿ya? Así que eso para irlo mostrando dentro de lo que significa nuestro Valparaíso, que es una ciudad en un continente, ¿cierto?, que adolece de estas condiciones en las que se encuentran zonas de desarrollo y zonas con poco desarrollo. Bueno, el caso que vamos a compartir trata de la historia de una señora de 72 años que consultó, buscó orientación patológica y encontró información por internet, se contactó conmigo y a propósito de lo que significó esa interacción pudimos continuar avanzando en lo que era el proceso de la interpretación diagnóstica. En esta situación corresponde a una mujer de 72 años hipertensa que acudió inicialmente a su consultorio por presentar molestia en la encía. Esa malestar en la encía igual estaba asociado a un molar, el cual también dolía y presentaba una movilidad aumentada. En la foto que vemos acá, que esta es una foto tomada por WhatsApp, que fue la foto que me enviaron para iniciar nuestra relación profesional, eh, mostramos la zona donde se encontraba el diente, el cual terminó siendo extraído. Dado el malestar de la encía y ese aumento de la movilidad, se decide realizar la extracción de ese diente, y vemos acá el lecho donde se encontraba el diente. Al control, ocurrió esto cerca de 7 a 10 días después de ejecutada la extracción, se reconoce que el alvéolo no ha cicatrizado, que eso le llama la atención a la paciente, decide tomar la foto, acude al consultorio y en el consultorio le indican esta asociación de amoxicilina con ácido clavulánico. Eh,
cuando le corresponde ir al control, resulta que el consultorio estaba cerrado por la condición de pandemia. Entonces, la paciente que está preocupada por esta situación, la hija que está haciendo toda esta monitorización, acude al servicio público y se encuentra con que está todo cerrado y por ende no hay atención. La paciente entonces toma servicio y busca atención particular y así es como llega a mi consulta. Em, Esta es la foto del 9 de diciembre, ya una semana con ocurrida la extracción. Y para el 14 de diciembre encontramos no solo el alvéolo sin cicatrizar, que igual es un tiempo bastante acotado, pero se observa que no está en condiciones de evolución normal, sino que también se detecta un aumento de volumen hacia la región palatina y que también se extendía hacia la cortical vestibular. En esta fotografía del 17 de diciembre, cuando ya teníamos planificada y programada la toma de biopsia, se puede observar mejor cómo el alvéolo se encuentra aparentemente ocupado. Esta distensión de la cara vestibular de la zona de la extracción y también esta distensión y esta impresión que deja el borde protésico probablemente tal que ella ocupaba. A esta altura ella ya no podía usar la prótesis y junto con esta condición local, se observan también ciertos vasos más prominentes, superficiales, telangiectásicos que se extendían hacia la zona de la tuberosidad. Encontramos también esta asimetría facial, donde se reconoce, ¿cierto?, este levantamiento del surco nasolabial, esta zona más marcada del surco labial que se pronuncia por acá, labio mentoniano, y que vemos acá entonces este aumento de volumen en la región maxilar derecha. Entonces, entendiendo esta condición y esta breve historia, que esto se ha desarrollado en un marco cercano a los 15 días, ¿cierto? Hay una historia de extracción reciente, un alvéolo que no cicatriza, un aumento de volumen que empieza a extenderse hacia la tabla vestibular y palatina, que también presenta alteraciones superficiales y una manifestación de la asimetría facial evidente que presenta la señora en este tiempo de evolución. Entonces, ahora hacemos la pausa. No sé si quieren saber por más antecedentes, si alguna otra condición clínica que ustedes estiman necesario poder responder, para poder plantear la hipótesis diagnóstica. Y también sería interesante empezar a visibilizar qué exámenes complementarios serían los que sugerirían ustedes para poder cumplir con nuestro proceso del método diagnóstico que tenemos ahí encerradito en un cuadro en blanco. Así que comentarios, preguntas e hipótesis. Dejamos ahí abierto para que puedan en el chat o si quieren activar su micrófono, poder. Aquí dice linfoadenopatía. Daniela pregunta, ¿linfoadenopatía había? Sí, fue una situación que pesquisamos y al momento de la clínica no había linfoadenopatía, no había linfonodos palpables de manera anormal. En ese tiempo estaba bien. Yo podría preguntar algunas cositas que puede que no sé, siempre a veces uno como que se le pasa. ¿Tenía sintomatología? ¿Tenía dolor? Sí, había historia de dolor al momento del motivo de consulta cuando ella tenía su diente presente. Al momento de estos controles que nosotros estamos aquí exponiendo, ella declaraba también un malestar. No tanto como un dolor intenso, pero sí un malestar persistente. Pregunta Daniela si baja de peso importante en poco tiempo. No había pérdida de peso en este tiempo. ¿Alguna otra pregunta más que puedan hacer? Ella, dentro de los antecedentes sistémicos, ¿cuáles eran que tenía relevante? Hipertensión, solamente una hipertensión controlada. Ya. Bueno, ¿Y las preguntas, sí. exámenes, perdón, imaginológicos tenía en ese momento o habría que pedirle?
No, habría que pedirlo, justamente. Sería, digamos, la cuarta pregunta, ¿cierto? Bueno, tenemos una situación donde los antecedentes que han preguntado están en torno al dolor, sintomatología presente y linfadenopatía. Un antecedente que pregunté también en su momento era si había tenido episodios de sangramiento nasal, dado a este extenso compromiso de la cortical vestibular, que en la foto aquí como que se ve un poquito acotado, no, realmente era profundo. Pregunté por sintomatología nasal o antecedentes de sangramiento o epistaxis. Y ella relató que había tenido 2 momentos de sangramiento, pero breves, en la narina derecha, de la misma zona de donde observamos aquí esta lesión. Eso en cuanto a los antecedentes y a la condición clínica. En cuanto a la... La parte Sí. que está levantando la mano, pero no alcanzo a ver quién es. Ah, ya. Yo, Ah, Hola, ¿me Edgardo. escucha? Sí, sí, Sí. perfecto y claro. Hola, hola. Oye, la paciente presentaba, el diente fue extraído porque se aflojó, porque estaba comprometido en un proceso, o la comunicación se produjo después de la extracción dentaria. Sí, no, aquí no es que haya comunicación oral. La Ah, ya, pregunta fue si hubo sangramiento en vista de que estaba comprometido el maxilar superior. Ante ello hice la pregunta. Y por otro lado, la razón de la extracción era porque había molestia en la encía y dolor en el diente mismo. ya, pero no estaba acompañado con imágenes No, radiográficas. no, a mí no me Claro, llegó. ahí obviamente que hay una crítica al procedimiento previo, ¿ya? Porque ahí se ven unas aparentes fístulas, ¿no es cierto?, por el lado palatino, ¿ya? No sé si, y que uno podría ¿Esa de ahí? imaginar un proceso inflamatorio infeccioso, ¿ya? Eh, pero también hay que consignar de que a lo mejor la historia también puede apuntar hacia una zona subinfectada sobre una lesión de base que podría ser un compromiso de un carcinoma de seno maxilar. Entonces, obviamente que aquí la imagenología que tenemos que pedir es una imagenología mucho más completa, ya ojalá un combin, ¿no es cierto?, del tercio medio de la cara, y poder hacer un análisis un poco más completo de todo el sector, ¿ya? Entonces, esas podrían ser, porque indudablemente que va a depender mucho de cómo fue afectado el diente, si el diente empezó a crecer una masa alrededor del diente y eso aflojó la pieza dentaria, eso toma mucho más relevancia, sobre todo el tema de un posible carcinoma de seno maxilar, ¿ya? Ahora, si todas las molestias han sido posteriores a la extracción y se puede verificar una comunicación orosinusal, podríamos tener en presencia una sinusitis maxilar, ¿no es cierto?, Eh, relacionada. Ahora, hay que tomar un poco de precaución en el aumento de volumen que tú estás señalando, sobre todo por vestibular, porque también pueden haber un poco, como hay falta de diente y seguramente esa zona es bastante, con una pérdida bastante anterior, es probable que también exista atrofia y lo que aparenta ser un tremendo aumento de volumen es porque el otro lado está atrófico, ¿ya? Se ha ido Mm. perdiendo por las corticales, por las extracciones dentales. Bueno, no, aquí había un franco aumento de volumen. De hecho, se podía ver, claro, faltó quizá una foto más de paladar completo, ¿Ya? pero estaba ahí la simetría evidente, una extensión hacia vestibular y hacia palatino y hacia la ¿Sí? zona de la tuberosidad. De hecho, las dos Y fotos eso que se ve ahí intraorales, ¿sí? sí, Y las dos eso que fotos se ve intraorales, como, sí, sí, espera, las dos sí, fotos intraorales que hay, la izquierda y la derecha, hay solamente una semana de diferencia. perfecto. Entonces, ese digamos un poco lo que ocupamos para contextualizar. Algo iba a Ya, y preguntar. esa como lesión, como disminuida que está ahí hacia el lado palatino, que parece como unos labios, o Sí. como un crateriforme, un poquito más, Hacia donde. ahí, eso. Esa, No lo otro, porque eso. está ahí eso. No sé, la impronta de la prótesis superior. Ah, hay prótesis, ya, Sí, perfecto. sí.
Rodrigo, acá hay Entonces se desajustó la prótesis claro, con el ya no la proceso. puedo seguir utilizando, claro. Michelle Sí, cariño. pregunta, Michelle dice, en exámenes, hemograma para evaluar si hay leucocitosis, pregunta, si hay Sí, hemograma. bueno, antes de responder a la Michelle y que iba a mostrar el hemograma, y siguiendo con la secuencia presentada aquí en la diapositiva, bueno, aclaramos de los antecedentes, la pesquisa de este sangramiento nasal, la hipótesis diagnóstica irían por el lado de, por lo que ha planteado los diferentes colegas, un proceso basal sobreinfectado, algún cuadro infeccioso en desarrollo, un carcinoma de seno maxilar que esté comprometiendo esta zona. Con esa misma hipótesis es que se plantearon los siguientes exámenes, se indicaron los siguientes exámenes. Uno, un CONBIN, se indicó un hemograma y un perfil bioquímico, más la toma de biopsia para poder entonces continuar con el diagnóstico histopatológico. Al palpar, era blando duro, buena pregunta, era firme, entonces encontrábamos una consistencia más bien que ofrecía cierta resistencia, no era absolutamente duro, y se encontró firme la palpación. Eso fue lo que encontramos dentro del examen físico. Aquí tenemos entonces los primeros exámenes, y ahí vamos a responder después la pregunta de la Michelle. Encontramos en esta zona que es la zona afectada, ¿cierto? Comparamos el seno maxilar del lado izquierdo, que se encuentra sano, y vemos cómo el seno maxilar derecho se encuentra casi en sus 4/5 partes ocupado, o escaso espacio aéreo, por una masa de contorno irregular que ha también destruido o alterado toda la continuidad del piso del seno maxilar, tanto también en su pared posterior como anterior, y a su vez una gran destrucción del hueso alveolar de la zona. Es muy probable que el malestar de la encía y ese aflojamiento dentario se haya debido a la invasión de esta masa que está aquí en desarrollo. Si vemos la extensión, se encuentra comprometido desde la pared anterior del seno maxilar hasta llegar completamente hasta la zona de tuberosidad, rompiendo pared, rompiendo piso y comprometiendo todo el hueso alveolar de la zona. Esto, digamos, es lo que generó entonces el aflojamiento dentario y lo que al final empezó a generar esta asimetría. Si nosotros miramos en este corte, podemos ver cómo se ha comprometido también la pared interna del seno maxilar, la zona propia de la pared externa del hueso maxilar, y empieza también de algún modo a adelgazar el piso de órbita, por lo menos en este corte, ¿cierto? Algo se logra ver alterado en este tramo. Acá nuevamente vemos una sección más anterior, vemos entonces cómo se ve completamente gran parte del seno maxilar ocupado, y podemos tomar la referencia de cómo se ve el seno maxilar del lado contrario. ¿Ya? ¿Se fijan? Todo esto, al final lo que uno estaba palpando era esta masa, por eso se sentía firme, y fue el punto también donde tomamos la biopsia. Aquí tenemos un acercamiento, nuevamente vemos la gran destrucción del hueso maxilar, y si bien nosotros podemos consignar que ha habido 2 semanas desde hecha la extracción hasta el momento en que pedimos estos exámenes y tomamos la biopsia, desconocemos cuánto tiempo lleva esto en desarrollo, desconocemos el tiempo para atrás, ¿cierto? Y cuánto tiempo estuvo ella experimentando estos malestares con el molar y la encía que ella relataba. Por otro lado, sí, hay que considerar que el hecho de la extracción aparentemente contribuyó a que se expresara, ¿cierto? Para que esto fuera más evidente al momento de hacer el seguimiento. Aquí vemos en el otro corte horizontal, donde vemos la gran extensión en sentido vestíbulo palatino y anteroposterior. En el hemograma no se encontró un aumento en el número de los leucocitos, no había una leucocitosis, sino que se encontró una ligera alteración en la proporción entre los segmentados y los linfocitos. Pero es muy suave, en realidad es muy ligera, no es tan relevante, se encuentra ligeramente por fuera de los márgenes normales, y los aspectos morfológicos se encontraban en rangos de normalidad. Ahora bien, en cuanto al perfil bioquímico, se encontraron niveles de fosfatasa alcalina alteradas,
y también de la deshidrogenasa láctica, que también están ligeramente alterados. Ninguno en números tan elevados, pero sí arroja indicios de destrucción ósea o de daño óseo y de destrucción tisular. La deshidrogenasa láctica nos orienta principalmente a eso, que algo está siendo destruido, un tejido está siendo destruido. Y con esto podemos empezar a indicar esto. Entonces, hay que considerar que en la rutina, todos estos exámenes me llegaron al momento en que íbamos a tomar la biopsia. Entonces, a la paciente la habíamos visto en estas condiciones, les pedimos los exámenes, vimos este combin, interpretamos los exámenes para después hacer la toma de biopsia. ¿Alguna hipótesis diagnóstica a este nivel? Rodrigo, antes de eso, Nayeli pregunta, ¿al palpar era blando o duro? Era firme la palpación. No se sentía duro y la biopsia la hicimos por vestibular. Llamó la atención, sí, que cuando nosotros hicimos la biopsia, que hubo un intenso sangramiento. Sangró mucho más de lo esperado y que eso después cuando uno examina la histopatología encuentra la explicación, pero fue intensamente sangrante, sangró bastante. ¿Mm? Yo tengo mi hipótesis, pero no sé si hay alguien que quisiera dar su hipótesis. Han dado algunos por ahí, pero Sí. ¿Qué podemos comentar entonces a propósito de los exámenes que hemos compartido? ¿Falta la histopatología? Sí. ¿alguien quiere anotar ahí algo, alguna hipótesis? A mí, al parecer, por la imagen, obviamente que uno se empieza a inclinar por algo que es neoplásico maligno, por el tipo de destrucción que vemos que está invadiendo muchas estructuras. Acá Bastián dice, también lo dijeron, pero carcinoma de seno maxilar. Concuerdo con él, lo más probable es que sea un carcinoma de seno maxilar. Bien, pues. Claro, los signos, la rápida evolución, la sintomatología persistente, el sangramiento nasal, la deformación que nosotros estamos observando en un tiempo relativamente corto, nos apuntan a que estamos en presencia de un cuadro de naturaleza maligna. Acá, entonces, tendríamos que indagar efectivamente y la histología es la que nos va a aclarar. El signo del sangramiento quizás no podría orientar a algún tipo de tumor. No sé si alguno de los colegas le dice algo que haya sangrado tanto. O sea, que si sangró harto, en realidad igual hay veces que los carcinomas de células escamosas igual pueden sangrar bastante dependiendo del grado de vascularización. Mm, Entonces podría ser eso. sí, vamos a ver. Pero no creo que vaya a ser algo también de vaso sanguíneo por el lugar. Generalmente por epidemiología uno ve que es más frecuente un carcinoma de seno maxilar. Correcto, estamos bien. Al examen microscópico, se fijan acá, esta es la zona epitelial que limitaba la muestra, encontramos extensos espacios vasculares que de algún modo, que esto se repitió a lo largo de toda la muestra, que de algún modo nos podría explicar, ¿cierto?, el porqué del tanto sangramiento, porque esto no es sangre extravasada, sino que habían como estos espacios llenos de sangre y que de algún modo nos explicaban esa situación. Todo esto en medio de un conectivo relativamente denso, pero donde llama la atención la presencia masiva de numerosos islotes epiteliales. Estos islotes epiteliales que vemos acá, un poco más de acercamientos, nuevamente más espacios todavía, eh, espacios vasculares, se caracterizaban principalmente por ser relativamente ovales o redondeados, donde se ve bastante homogéneo en su estructura en cuanto a su disposición, y llama también la atención la presencia de estos espacios pseudoquísticos y cierto pleomorfismo nuclear, donde se encuentran la presencia también de núcleos prominentes, algunas células con un núcleo más grande, otros más hipercromáticos, pero todo relativamente confinado a lo que significa el espacio de este islote epitelial, y que vemos que también se repetía en los otros
los otros islotes que estamos nosotros describiendo y observando. Entonces, el diagnóstico que nosotros propusimos fue un carcinoma adenoide quístico en su variante sólida. Así que con este diagnóstico nosotros procedimos a hacer las derivaciones al servicio público nuevamente para que sea atendida y canalizada a través de lo que implica el manejo a nivel hospitalario. No sé si hay algún comentario de lo que quisieran opinar respecto a la histopatología. Yo hubiera esperado ver un poquitito más de celularidad al ser una variedad sólida. No sé, en realidad no tengo mucha experiencia en este tipo de variedad histológica, entonces, pero sí me llama la atención de lo denso que está el tejido conectivo. Y eso es más que nada. Y los espacios microquísticos son como bien chiquititos y una consulta, ella no relataba alguna parestesia, alguna alteración sensorial, No, ¿no? nada de eso. Porque Solamente generalmente eso a veces hay invasión perineural, entonces eso no puede. correcto, es lo que bien se describe, solamente este malestar que ella, no sé si por lo estoica que ella siempre fue, a lo mejor ella quiso resistirlo, no lo declaró tanto, pero llegaba solamente a un punto de un malestar, no alcanzó a describir un dolor tan intenso. Colegas. Bueno, Yo por lo menos, ahí no sé si Ricardo quiere dar su opinión al respecto. Sí, es raro pensar en la zona del seno maxilar, porque claro, estamos hablando de una neoplasia maligna en esa zona y por eso lo que uno tiende a pensar siempre es algo de origen epitelial. Pero claro, quizás tiene que haber sido Sí, en alguna zona lo que llama la atención son tal como dice la Karina, lo distanciados que están los nidos celulares, ¿ya? A lo mejor es por la zona de extensión de donde se tomó la muestra. ¿Dónde se tomó la muestra? ¿De la misma zona del alveolo? ¿O? No, de vestibular, de la zona O sea, vestibular que está expandida. ya, porque, y ahí te estaba hablando, no había hueso, no Firme, estaba la claro, obstrucción. no había hueso, estaba firme. Claro. Lo que pasa es que, bueno, lamentablemente hacer ver o opinar mucho sobre una sola zona del tumor, ¿ya? Puede ser que un poco sesgado que uno pueda tener en su opinión, ¿ya? Ojalá hubiera poder ver, no sé, mayor cantidad de cortes o de otras zonas, porque obviamente aquí se ve como tan separados los nidos epiteliales y tan desmosómicos, claro, ahí por ejemplo, pero el problema es que también tenemos problemas de aberraciones de tipo cromática que de repente piden un poco ver más detalle, ¿ya? Eh, Sí, para, sí, para, para plantear, sí. sí. Toda biopsia incisional tiene esa limitación, o sea, aquí no estamos viendo la muestra de la pieza operatoria Ya, completa, y tampoco. el origen se planteó un origen desde el seno maxilar o un origen desde la zona glandular salival del paladar. Sí, el origen lo propuse yo mismo como posiblemente de origen seno-maxilar. Hay que reconocer que la distribución de las glándulas salivales menores es bastante amplia, está desde el seno maxilar, incluso hasta lo árbol bronquial se pueden encontrar glándulas salivales, y por ende podría ser una explicación, ¿cierto? Y dado a la extensión y el tamaño de destrucción que tienen los reparos anatómicos que limitan la fosa nasal, lo pensamos como un posible origen de seno maxilar. De hecho lo planteamos así, porque carcinoma adenoide quístico, variante sólida, aparente origen de seno maxilar. ¿Ya? Ya. No, perdona, lo que pasa es Sí. que yo concuerdo que aquí el origen probablemente tenga que ver con el seno maxilar por la forma en cómo creció y cómo se distribuyó el crecimiento, porque si hubiese sido desde glándulas palatinas, el crecimiento
tardíamente habría involucrado los dientes, Claro. ¿ya? Entonces, acá siempre uno tiene que pensar de que los tumores crecen en forma más o menos centrífuga, o sea, hay un punto común donde nosotros podríamos encontrar más o menos su centro de masa, ¿ya? Y desde ahí más o menos proyectar su crecimiento. Indudablemente que las determinantes anatómicas van a influir mucho en cómo va a crecer, si va a crecer más hacia un lado que hacia el otro. O sea, todos sabemos que, que el hueso de todas maneras y los dientes pueden generar una suerte de contención, por así decirlo, de la masa tumoral. Pero yo concuerdo que esto debería ser del seno maxilar. Ahora, la posibilidad de que se haya tratado de alguna metástasis, porque, como digo, todavía por esos nidos están Mm, separados, ya que de sí. repente uno podría pensar que a lo mejor esto puede tener un primario en otro lado y esto no sea realmente un primario, sino que un secundario. No existió esa posibilidad. Claro, esa siempre es la pregunta obligatoria que todos tenemos que hacer cuando enfrentamos una neoplasia maligna. Eso se descartó. No había ningún Ya, otro foco activo, de hecho ni siquiera tenía linfadenopatía. Entonces fue un tumor local, ubicado ahí en seno ya, maxilar, pero que fue clasificado, dado el tamaño, igual como en estadio 4, por el tamaño que era muy grande. claro, ¿no? Eso es Entonces, tamaño estadio 4 de entonces todas maneras. pero ausencia de metástasis y también ausencia de linfonodos comprometidos. Vamos a compartir un Ya, poquito más, que tengo más información. ya, Bueno, el carcinoma adenoide quístico igual es un cáncer de glándula salival menor, de baja frecuencia. Se dice que da más en mujeres que en hombres y corresponde al 10% o explica el 10% de las neoplasias malignas totales que se pueden dar en glándula salival. Igual se describe que es más frecuente en glándulas como la sublingual y también a un porcentaje importante de la patología maligna de glándulas salivales menores, ¿ya? Aquí tenemos la tabla de la OMS de 2017 que nos muestra una extensa variedad de carcinomas de glándula salival, donde el carcinoma adenoide quístico es uno de tantos, ¿cierto? El más frecuente, el carcinoma mucoedemoide, y ese, digamos, lo que uno generalmente tiene en consideración al momento del planteamiento de la hipótesis diagnósticas que uno regularmente observa. Aquí tenemos una descripción de los diferentes patrones, ¿sí? Bien, patrón quiriforme, que se llama así por estos grandes espacios pseudoquísticos que tiene en su interior, ¿cierto? Cribado, ¿cierto? El patrón tubular y el patrón sólido, que algo se parece al que tenemos nosotros aquí compartiendo en este rato. Igual es interesante el grupo de cuadros de diagnóstico diferencial porque pueden ser otro tipo de cuadros que se han sugerido, por ejemplo, adenocarcinoma polimorfo bajo grado, el carcinoma de célula escamosa de tipo basaloide, en el cual cobre igual tiene un patrón a veces parecido donde se destaca el componente conectivo, como lo veíamos acá. De hecho pudo haber sido, pero el carcinoma escamoso desarrolla queratina y por otro lado no tiene los espacios quísticos y se habla que tiene una organización empalizada en sus células basales. Entonces, hay parámetros que también nos permiten alejarnos de ellos. Y en cuanto a la inmunohistoquímica, es positivo a varias cosas, la imentina, pancitoqueratina, P53, Ki67, y también a la actina alfa de músculo liso. Aquí tenemos, por ejemplo, un panel de inmunohistoquímica donde muestra gran positividad, y acá, por ejemplo, hay una serie donde se destaca en este pie de fotografía que para la biopsia incisional marcó negativo, pero cuando se tomó la biopsia, una biopsia de la pieza completa, marcó positivo para el marcador. En un momento marcó negativo y después marcó positivo. Entonces, depende de la zona, depende del momento. Más de alguna vez he sostenido que estos tumores pueden tener hasta ritmos circadianos ahí medios atípicos porque vemos tan pocos signos de atipía. Y tenemos algunas fotos de seguimiento, ¿cierto? Esto fue del 17 de diciembre, a las 2 semanas. Estas fotos son de la paciente, que ella misma me los mandaba para controlar. El aumento de volumen por paladar y por vestibular se hacía mucho más evidente. Para el 23 de febrero
el tumor era bastante más extenso, la zona de la extracción, ¿cierto? Que ahí se acusa todavía, la deformación y la simetría facial era mucho más evidente, y estamos hablando de un tiempo de evolución de 2 meses. Hay que considerar que nosotros recibimos el paciente el día 17 de diciembre, y para el 20 ya teníamos el diagnóstico histopatológico y lo habíamos derivado al hospital Van Buren, que es el hospital base. Ellos habían ratificado el diagnóstico histopatológico, habían hecho la evaluación sistémica para detectar posibles focos metastásicos, lo cual fue descartado, y como decisión terapéutica se decidió solo hacer una radioterapia. No intervenir, sino que manejarlo con radioterapia. Entonces, para el 23 de febrero, todavía no iniciaba la radioterapia, entonces hubo 2 meses de no intervención, y esperar nada más que esto, no sé en realidad qué estaban esperando, no se pudo intervenir. Y ya después, durante los meses de abril y mayo, es cuando ella inicia la radioterapia propiamente tal. Vemos en abril que ya hay cierta respuesta con tendencia a disminuir su volumen. Todas estas fotos son con el celular de la paciente, que me las iban enviando cuando íbamos haciendo el seguimiento, y después la masa tumoral siguió disminuyendo. Se consideró que hubo una respuesta favorable a la radioterapia, independiente de las lesiones propias de la radiación, como la candidiasis pseudomembranosa y la mucositis que desarrolló, que es habitual de ver en pacientes por radioterapia, pero se reconoció que hubo una reducción significativa del tumor. Lo curioso, yo lo presento como curiosidad, pero me llama la atención dentro del manejo, es que en el proceso de la radiación igual ella desarrolló una masa tumoral en cuero cabelludo que posiblemente apuntaba a ser una metástasis. No es raro ver metástasis en cuero cabelludo. Sin embargo, no se hizo nada por intervenirla, sino que se procedió y se mantuvo la terapia de radiación al maxilar superior, dado que la lesión iba disminuyendo de volumen. Se decidió terminar la terapia en mayo, dando este aparente término de lo que era la terapia de radiación, por la buena respuesta que hubo a de la masa tumoral del maxilar. Sin embargo, una vez terminada la radioterapia, en un plazo de 2-3 semanas, se encontraron focos metastásicos en cuerpos vertebrales. Estamos hablando de este mes. Y esto le ha traído severos problemas de dolor, de desplazamiento. La paciente está postrada en este momento, con terapia analgésica de alta potencia, y esta es la condición en la cual se encuentra la paciente. Entonces, aquí hay varias cosas que reflexionar, no solamente en torno a lo que significa el desafío diagnóstico y a la pertinencia de los exámenes para poder tener una mayor claridad de lo que estamos enfrentando, sino que también estas cosas que vemos, y que las condiciones de pandemia o un tratamiento oportuno hace que las medidas no sean en los tiempos adecuados. Ella notó inicialmente que algo no andaba bien, fue al consultorio y estaba cerrado. Quizás la misma reflexión podemos hacerlo cuando decidimos cerrar nuestras consultas o cerramos las facultades, que es el centro odontológico para mucha gente y que no tiene acceso a otras opciones. Y acá, con una exodoncia que perdió la capacidad de control, de controlarse, ¿cierto? De ser controlada por el profesional, siguió evolucionando. Y después vemos que, hecho el diagnóstico global, con la determinación que había un compromiso meramente local, pasaron 2 meses para que empezara su tratamiento con radioterapia. Entonces, esas cosas en teoría no deberían de pasar, pero son cosas que nos vemos todavía en pleno siglo XXI y que también deberían ser parte del objeto de nuestra reflexión profesional. Así que
ahí tenemos una foto de Putaendo para arriba, ¿ah? Hacia la cordillera, hacia un 2000 metros sobre el nivel del mar aproximadamente, que es parte de nuestro Chile también. Así que eso, estimados, es el caso que les traía y les quería compartir. No sé si hay algún comentario, alguna observación, algo que quisiera compartir la comunidad. Muchas gracias, Rodrigo. En realidad es súper interesante el caso y me llama la atención el tema de las metástasis, porque, claro, ¿cómo supieron ellos que eran metástasis? ¿Le tomaron biopsias o solamente lo sospecharon así como... Ahí está silenciado. Se sospechó, estaba la masa tumoral en el cuero cabelludo, no sé qué es. Nunca se biopsió. Mi pregunta fue esa, ¿por qué no tomaron la biopsia? Claro, claro. ¿Por qué no se cambia el plan terapéutico si estamos viendo foco metastásico? ¿Por qué no se hace una reevaluación si están apareciendo nuevos signos? Bueno. Qué lamentable por la señora, porque claro. Sobre todo en esta época de pandemia, como que los tratamientos oncológicos también muchas veces se han visto postergados y eso repercute también en la calidad de vida de los pacientes. Así que sí, es raro, es raro ahí, no he escuchado así como que tengan metástasis en esa zona y en las vértebras, o sea, tal como dices tú, no habrá sido que tenía otra cosa, no sé, está como en sí, sí, hubo un momento en que se hizo el chequeo con los exámenes pertinentes y se descartó foco metastásico. Pero después cuando empieza con esta sintomatología, ella ha sido dado de esta alta parcial del tratamiento de la radioterapia, hubo un momento a las 2 semanas en que la paciente no se pudo parar y con intenso dolor. Y ahí era porque había tenido una lesión en uno de los cuerpos vertebrales, creo que tuvo una fractura patológica y con todo lo que significa la clínica de un daño a ese nivel. Sí, qué pena. O sea, un buen caso, pero lamentable, yo digo, por la paciente, por su familia, por la evolución. Así que, exacto. Y dice Michelle que nos lleva a reflexionar y hay veces que, claro, da un poquito de impotencia porque no hay cosas que uno trata de, tal como lo hiciste tú, o sea, acelerar todo el proceso de diagnóstico para que den un tratamiento oportuno, pero hay veces que uno se encuentra con cosas que son independientes de las ganas que uno tuviera del tratamiento. Así que bueno, eso quería compartir. Muchas gracias, Rodrigo. No sé si Ricardo quiere comentar alguna cosa más. No, solamente agradecer el caso, Rodrigo, está bastante bien. El tema que tú planteas, indudablemente, es una reflexión. La pregunta sería también, en tiempos de no pandemia, ¿habría sido más rápido? Porque eso muchas veces también uno tiene ciertas dudas con respecto a eso, ¿ya? Y la otra, que bueno, el adenoide quístico suele ser un tumor que da metástasis, ¿ya? Y metástasis que lamentablemente no se pueden descartar. Y por eso la paciente también, por el tamaño tumoral y por la presencia de metástasis, está clasificada en grado 4. Ahora el problema es que, ¿por qué no se hace una quimioterapia que podría afectar o podría tratar de reducir los tumores en forma por último, paliativa? Porque en el fondo en estado 4 ya sabemos que el paciente está prácticamente condenado nomás. Son medidas paliativas más que curativas. Pero la verdad las cosas que desconozco es si hay alguna droga que sea efectiva contra este tumor, porque tal como tú lo planteas, tiene un crecimiento medio extraño, diferente a otros tumores, ¿no es cierto?, como de tipo epitelial, y probablemente no existan esquemas muy de quimioterapia que sean muy efectivos, ¿ya? Entonces, mucha lástima en todo caso. Hemos mantenido contacto con la paciente. Aquí se generan estos sentimientos que son siempre encontrados, porque la paciente se siente muy agradecida por todo lo que en lo personal pudimos hacer, y me va comentando todo el tiempo cómo va.
pero al final esos agradecimientos igual te quedan en un vacío porque no hubo un manejo más oportuno. Esa es la situación. ¿Ya? Y la Fundación Arturo López Pérez o alguna otra cosa no se pudo ver si se podía contactar. No se hizo ese trámite. Ya. Bueno, lo dejamos Bien, pues. entonces hasta acá. Muchas gracias por la presentación y gracias a ustedes por la asistencia. Y nos estamos viendo la próxima semana. Así que